Listo, todos están viendo el material, ¿cierto? No, El archivo No, en profe, no lo pantalla. encuentro. ¿El archivo en tampoco pantalla no te... lo ven? No, no aparece, espérame ya, estoy revisando. Listo. Ya compartí, pues. ¿Ya? ¿Ya se compartió? ¿Ya están viendo en pantalla? Sí. Listo. Entonces, como la sesión anterior hablamos de toda la parte de generalidades de redes y hablamos de ruta más corta y expresión mínima, hoy vamos a hablar de flujos máximos. ¿Sí? Flujo máximo es una forma ya adicional de cómo llevar por medio de un flujo como tal, desde un nodo I hasta un nodo J, ¿sí? O desde un nodo inicial hasta un nodo final, una cantidad de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se va a analizar? Vamos a mirar el flujo máximo que nosotros vamos a poder pasar en esa red, ¿sí? Entonces vamos a tener los nodos fuentes, que son los nodos inicios, los nodos destinos, que van a ser los nodos finales, y vamos a tener unos nodos intermedios, que son nodos de transbordo, se llaman nodos de transbordo, porque por ahí va a fluir todo el flujo. Entonces, aquí nuestra red va a estar dirigida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a mirar que la red va a estar dirigida, entonces nos va a decir hacia dónde se va a mover, y en algunos casos no vamos a saber hacia dónde se va a mover, sino que nosotros mismos le vamos a dar esa dirección. Aplicaciones, redes de distribución, redes de suministros, redes de sistemas de tuberías, para lo que sea, agua, petróleo, etcétera, etcétera, redes de agua, redes de vehículos de transporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a tener unas definiciones específicas, ¿sí? Que vamos a hablar de unas redes residuales. Esas redes residuales son desde la red original, van a salir unas redes adicionales que van a tener el movimiento de los flujos, ¿sí? Que asignamos, que nos hace falta por asignar, y cada flujo o cada nodo va a tener una capacidad específica, ¿sí? No todos los nodos van a tener las mismas capacidades, las capacidades nunca van a ser las mismas. Y vamos a hablar de una trayectoria aumentada, ¿sí? Que es la trayectoria que yo tengo de un nodo hacia otro, ¿sí? Y toda esa trayectoria aumentada es desde mi nodo inicial hasta mi nodo destino. Entonces, vamos a ver los nodos de esta manera. Tenemos el nodo inicial, el nodo final, nuestro arco que va a ser por donde se va a llevar el flujo, y vamos a tener unos cuadritos adicionales con los números, donde vamos a tener la capacidad de cada nodo, ¿sí? Entonces digamos aquí, este nodo inicial, este nodo tiene una capacidad de 9 litros, ¿sí? 9 personas, 9 carros, 9 kilos, ¿sí? Cualquier producto que se mueva en la red. Y nuestro nodo B, en este caso nuestro nodo final, pues no tiene nuestro nodo destino pues no tiene una capacidad específica en el momento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo genero, dependiendo de mi flujo máximo, la cantidad que yo puedo llevar a ese flujo, va a haber este movimiento. Entonces miremos aquí este flujo. Yo ya en este nodo tenía una capacidad de 9, ahora tengo una capacidad de 5, y en este nodo destino me quedo con una capacidad de 4. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me responde? ¿Qué pasó ahí? Que solo llegaron como tal la capacidad que tenía para llegar al final eran de 4, no sé. Exactamente. Pero, ¿qué pasó con el nodo anterior? O sea, llegó al nodo destino 4 personas, 4 unidades de algo, porque es lo que se podía llegar allá. Pero, ¿qué pasa con lo demás? Se queda en ese nodo y va a ser la nueva capacidad de ese nodo en ese momento. ¿Sí? Entonces, para poder
verlo de una manera un poco más práctica, también nos va a generar un algoritmo. ¿Sí? También vamos a tener un algoritmo que nos va a decir, venga, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para poder definir y generar todo este flujo máximo? Entonces mi algoritmo dice lo siguiente, listo, identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentre alguna trayectoria dirigida del origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga una capacidad residual estrictamente positiva. Aquí ningún arco, ningún nodo va a tener capacidades negativas. ¿Qué pasa cuando se genera eso? ¿Sí? Es porque se me está devolviendo de algún punto. Y eso es una cosa que vamos a ver en lo que es PERT o lo que es EPM. ¿Sí? Que a veces sí vamos a tener que unos nodos se van a devolver hacia otros. Pero en este caso no. En este caso nuestro flujo siempre va a ser positivo. ¿Listo? Después de que yo miro mi patrón, ¿sí? Yo aquí voy a generar una red residual. Yo voy a mirar, voy a pasar del punto 1, del nodo 1 al 2, al 5, al 7, al 9, hasta llegar al 10. ¿Sí? Un ejemplo. Cuando yo marco o ubico esa red, ¿sí? Ese camino, ese flujo, vamos a mirar. Aquí dice que cuando se encuentra el mínimo de las capacidades residuales de los arcos sobre esa trayectoria, se identifica la capacidad residual de esta trayectoria de un aumento. Entonces, yo voy a mirar de cada nodo que yo seleccione, cuál es la menor capacidad que tienen esos nodos. Entonces, cuando yo veo esa menor capacidad, voy a decir, voy solamente a transportar esa capacidad mínima. Y vamos a mandarla desde el nodo inicial hasta el nodo final que elegimos. Y va a ser nuestra primera entrada, digamos, de producto. Va a ser nuestra primera entrada de producto. Ya después, cuando yo veo que ya hizo un movimiento dentro de mi red, lo que yo voy a hacer es disminuir las capacidades residuales. Entonces yo voy a coger que si en mi nodo inicial entraron 3 unidades de producto y ese nodo tenía una capacidad de 7 y lo paso a mi siguiente nodo, ese nodo de transbordo, porque voy a pasar ese producto, tiene una capacidad de 5, entonces ya la capacidad de mi nodo inicial no va a ser de 7, como pase 3 va a ser de 4. Y en mi nodo, ya ese nodo transbordo que va a llegar con esa capacidad de 5, ya no va a tener una capacidad de 5. ¿Por qué? Porque ya le llegaron 4 unidades, entonces va a cambiar mi capacidad. ¿Sí? Muchas veces vamos a tener esas restricciones de capacidades. ¿Sí? Y cuando yo ya tenga esas capacidades residuales, vamos a volver al paso 1 y vamos a elegir otra red, ¿sí? Otro camino. Y vamos a generar a buscar el mínimo de las capacidades y empezar a jugar con esas capacidades. Entonces para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Todo esto como son iteraciones, pues vamos a ver la iteración en la una. Entonces aquí consideremos los flujos de la siguiente red y determinemos la trayectoria de aumento para el problema del flujo máximo. Entonces tenemos esta red. Entonces en esta red que tenemos una capacidad desde la red inicial, ¿sí? Hasta la red final, desde nuestro nodo inicial hasta nuestro nodo destino. Entonces miren que el nodo origen, ¿sí? Este nodo inicial, tiene 2 caminos y por un camino tiene una capacidad de 7 unidades y el siguiente camino tiene una capacidad de 9 unidades. ¿Sí? Aquí estos valores en 0 van a ser esa cantidad de personas o esa cantidad de productos que van a llegar al nodo transbordo. Y en los nodos transbordo, digamos en el nodo transbordo A, tenemos que su capacidad es de 7, en el B tenemos que su capacidad es de 12. Entonces así vamos a empezar a mirar cuáles son nuestras iteraciones más acertadas y hacia dónde vamos a llevar ese flujo. Entonces como esto es un algoritmo, este algoritmo vamos a hacer que ese algoritmo tenga
una característica inicial y es mi trayectoria. O mi ruta más corta, que es esa red residual que vamos a empezar a ver. Entonces, nuestra primera iteración, ¿sí?, va a hablar de cuál sería la ruta más corta, llegando desde el nodo inicial, yendo desde el nodo inicial hasta nuestro nodo final F. Entonces, si hablamos de ruta más corta, ¿cuál sería la ruta más corta para llegar desde O hasta F? Sí, O hasta F. A, O A, ajá. A a la C, Sí, C a la E sea la E. C a la E, sí, exacto, y C a E la a E, la C a la F. E, C a la E. F. Y era F. F, F. Sí, C a la E. Listo. O A C E F. 7, 7, 14, 15. Digamos, ese sería nuestro nodo más. Para ustedes, esa sería nuestra primera iteración, ¿cierto? ¿Cuál es, Sí, profe, lo más cerca que está ahí. Sí, señor. Sí, señor. sí? ¿Cuál es nuestra capacidad mínima? ¿Cuál es la capacidad mínima de cada nodo? O de todos los nodos, ¿cuál es la capacidad mínima? 0. Sí. Cero no. Acuérdense que esos ceros es el valor que va a llegar a ese nodo. ¿Sí? Ahí vamos a poner el valor que va a llegar a ese nodo. Entonces, ¿cuál es la mínima? Digamos, de la Vendría ruta siendo que 7. ustedes Como me tal, de la O sería 7, ¿no? De la A, 7. También de la C, 6. La Y S. la E, 6. Esa sería como lo mínimo, ¿no? Entonces, ponle cuidado. Ustedes me dijeron que iban a tomar la ruta OACDF. De esa ruta, ustedes van a buscar la capacidad mínima. Entonces, la capacidad mínima de OACD es 7. No, E. O A C E. F E F, sí. O A C E F. sería, el mínimo sería 6. 6. Esa sería la mínima. Pero entonces vamos a mirar lo siguiente. La primera iteración, vamos a tomar un camino diferente. De O, de B, de C, de E y de F. Pregúntenme por qué vamos a tomar ese camino. No entendí. Tampoco, no entendía qué quería decir con eso. Listo. Quería que me dijeran por qué vamos a tomar ese camino. ¿Por qué vamos a tomar ese ¿Por qué camino? vamos a tomar el camino? Listo. Ese camino lo vamos a tomar porque la máxima capacidad que yo tengo en mi nodo inicial es 9. Entonces ponle cuidado. Como nosotros vamos a empezar a buscar un camino, pues ¿cuál es la idea? Pues que como es un flujo máximo, pues yo voy a llevar la mayor cantidad de productos, ¿sí o no? Entonces la mayor cantidad de producto que yo tengo en mi nodo inicial es mi capacidad de 9. ¿Sí? Tengo 9 unidades de producto ahí. Entonces, ¿qué puedo llevar? Entonces, yo por eso voy a tomar siempre, iniciando mi ruta desde la máxima capacidad que tenga, pero verificando mi ruta más corta. Entonces, mi primera iteración aquí va a ser O, B, C, D y F. Cuando yo veo eso, tengo una capacidad de 9, tengo una capacidad de 12 en B, tengo una capacidad de 7 en C y tengo una capacidad de 9 en D. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, estamos mirando las mayores capacidades que tenemos por nodo. Entonces uno dice, ok, como esto es flujo máximo, entonces la idea es tratar de generar un flujo máximo. O sea, lo que yo más pueda llevar. Entonces nuestra ruta más corta en este caso va a ser donde tenemos los flujos más altos. Y de esos flujos más altos, ¿sí?,
que tenemos en esta red inicial, vamos a decir, hey, la menor capacidad que yo tengo en uno de esos nodos es 7. Entonces yo voy a empezar por llevar 7 unidades de producto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Para saber cómo nos va a quedar, pues tenemos esta tablita de acá, que voy a marcar. Y esa tablita me va a decir qué cantidad de producto va a quedarme en cada nodo, qué capacidad me va a quedar en cada nodo cuando yo mande esas 7 unidades, que es este CIJ-K. ¿Qué es CIJ? La capacidad. Y el K es el flujo mínimo, ¿sí? El flujo mínimo del camino que seleccionamos. Entonces ponle cuidado. Cuando ya cogimos esta red, vamos a hacer nuestra red residual, nos va a dar la siguiente red. Esta red. Esta red. Y vea que aquí me está diciendo, ponte cuidado. Ya empezamos a dirigir la red hacia dónde va. Usted dijo que iba a ingresar 7 unidades de producto. 7 unidades de producto que es el flujo mínimo del camino que tomamos. Entonces, como el camino es OB, entonces de O hacia B, vamos a enviar 7 unidades de producto. ¿Qué hacemos acá? Vamos a coger este 9 que teníamos acá de capacidad inicial y le vamos a quitar esas 7 unidades que se mandaron, ¿sí? Entonces me va a quedar una capacidad residual ¿de cuánto? 2. De 2, efectivamente. Y en B, ¿cuánto? 5. No, espera. En B, ¿cuánto me va a llegar a B? 7. Le van a llegar 7, que son las que siete. llegaron ahí. Que son las que llegaron ahí. 7, profe. Sí, 7. 7. Entonces ponle cuidado. Si ven, si ven que en la tablita, aquí a la derecha de la pantalla, para ustedes, Sí. y para mí, Le está sumando las 7 que le están llegando a cada uno. está sumando las 7 que están llegando a cada uno. Entonces, llegaron 7. Ve qué capacidad tiene. 12. 12. Entonces, de esas 7 que llegaron, me tomó una capacidad de 7 y esa capacidad la voy a mandar hacia C. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a quedar de capacidad residual? 5. 5. ¿Sí? 12 menos 7, 5. ¿Y cuánto me va a llegar a mi nodo C? 7. Las mismas 7. Cuando llega C, cuando llega este C tiene una capacidad ¿de cuánto? 7. De 7. ¿Qué pasa ahí? Yo mando las 7. ¿Y cuál es la capacidad residual de ese nodo para ese camino? Quedan 0 y llega como tal la 7, ¿no? Quedan 0 y llega a 7, esa 7 hacia D. Y D, como tal, tiene una capacidad inicial de 9. Y como se van esas 7 unidades que llegan, ¿sí? De esa misma capacidad, ya solamente me van a quedar. ¿Cuánta capacidad me va a quedar en ese nodo? Me va a quedar solamente 2 unidades de capacidad. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Vamos a llevar n cantidad de personas de O hasta F. En mi primer camino, que es el que estamos mirando, puedo llevar 7 personas. De esas 7 personas, yo tengo 9 carritos en O. Y se me fueron esos 7, se me fueron de esos 9, 7 carritos y me llegaron a B. En B llegaron esos 7 carritos y tengo 12 carritos en esa parte. Entonces, esas 7 personas que llegaron ahí cogen 7 carritos y se los mandan hacia el otro nodo. Entonces ya de esos 12 carritos que yo tenía, me quedaron solo 5. Y en C llegaron esas 7 personas y tengo en el camino que elegimos, tengo solo 7 carritos. Entonces, esos 7 carritos se me fueron con esas 7 personas y llegan a D.
Cuando llegan a E tienen una capacidad de 9 carritos y esas 7 personas me cogen 7 carritos y me los llevan hasta el nodo final F. ¿Cuántas personas me llegan al nodo final F? Esas 7 personas que yo mandé inicialmente. Los nodos en esta parte, cada nodo, ¿sí? La sumatoria de los nodos en cada punto tiene que ser igual, porque el flujo, aquí se mantiene esa regla de que todo lo que entra debe salir. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que en materias como química y todo eso hacíamos el balance de productos donde todo lo que entraba salía? Aquí es exactamente igual, todo lo que entra a los nodos transbordo tiene que salir y me tiene que llegar al nodo inicial. Entonces por eso ustedes ven que en O hay una flecha entrando, un arco entrando, donde me dice que hay 7 personas que están llegando ahí, y en F tienen un arco saliente que dice que ahí llegaron 7 personas, porque ahí salieron esas mismas 7 personas. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor. Bien, hasta ahora todo bien, ¿cierto? Ahora, mirando ustedes, ¿cuál sería mi siguiente camino? ¿Sí? Como ya tenemos nuestra red residual es esta, ¿sí? Esta que estamos sacando. Tenemos que buscar otro camino. Ya sería el camino que dijimos inicialmente, que es el que haría con los números más altos. Listo, pero yo tengo una cosa, pues si usted ya empezó con el camino de máxima capacidad, pues utilice la capacidad completa, ¿cierto? Porque ¿qué le sirve solamente mandar una parte y después otra parte? No, utilice el camino máximo, o sea, utilice la capacidad completa. Entonces, yo les digo, váyanse de O hasta B y miren qué camino sigue. Sí, el de mayor valor, profe. Claro, entonces ponle cuidado. Nuestra segunda iteración, volviendo a ese tema de mirar la lista más corta, va a ser, yo completo la capacidad de O hasta B, ¿sí? Completo la capacidad de B hasta C, pero ya en C me voy y tomo el camino hacia E. ¿Por qué? Porque pues no tengo una capacidad para enviarlo por donde iba. Y de ahí llego a F. Entonces ponle cuidado cómo viene la segunda iteración. Capacidad de 2, capacidad de 5, capacidad de 6 y capacidad de 6. ¿Cuál es mi capacidad mínima? 2, que es la de mi inicial. 2. Y volvemos a operar. ¿Qué vamos a operar? Listo, vamos a operar nuestra red. Entonces, como mandé las dos últimas personas por ese que tenía para mandar por ese nodo, la capacidad de ese nodo me va a quedar ¿en qué? En 0. O sea que ese nodo ya no lo puedo utilizar. Y va a llegar hacia B esas 2 personas que yo envié. Entonces, ¿cuántas personas mandé hacia B? Pues las 7 anteriores y las 2 que me llegaron. O sea que yo completé la capacidad de mi primer nodo y lo envié completo hacia B. Y en B, yo digo, listo, como me llegaron 2 personas y voy a mandar esas 2 personas. Entonces, ¿cuántas personas mandé hacia ese nodo? Mandé desde ese nodo, pues las 9 que me llegaron anteriormente. Y así se va a llegar al nodo C. En ese nodo C me llegaron 2 personas más, ¿sí?
y me van a salir esas dos personas. Entonces, como el nodo C tiene una capacidad de 6, ahí yo digo, como te envié dos personas, pues me quedaron 4. Me queda mi capacidad de 4. Y esas dos personas van a llegar a mi nodo A. Y de mi nodo B van a salir hacia el nodo F. Entonces nuestra red residual va a ser esta. ¿Sí? Entonces, yo mandé 7 y después mandé 2. Entonces, ¿cuántas personas he mandado? ¿Cuántas personas he mandado? He enviado por ese camino. 9 personas. 9. Entonces ustedes ven ahí que se han enviado a 9 personas. ¿Por dónde las envié? Por mi nodo inicial. Por mi camino OB. Entonces, si ven que aquí ya mi capacidad es 0, y aquí me está diciendo 1000, lo que pasa es que usted ya mandó su capacidad completa, que es un 9. Y las mandó hacia B. Y como usted mandó esas dos personas, yo tenía una capacidad del nodo B de 5. Entonces, pues ya se fueron, me quedó mi nodo B con una capacidad de 3. ¿Y cuántas personas me llegaron a C? 9. Las 9. Entonces, Sí. en C yo tengo una capacidad de 6, pero me llegaron 2 personas nomás. ¿Cuántas personas voy a mandar? Pues 2. 2. ¿Cuál es mi capacidad de C cuando mando las 2 personas? Ya no es de 6, sino es de 4. 4. Llegaron a ese nodo B que estaba sin utilizar. Entonces, ese nodo B les llegaron esas 2 personas, también tiene una capacidad de 6 y las mandó hacia F. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, inicialmente me llegaron 7 al nodo F, después me llegaron 2 al nodo F. ¿Cuántas personas me han llegado ahí? 9. Entonces, por eso es que aquí dicen, mire, aquí me llegaron ya 9 personas. ¿Sí? Todo es un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa adicionalmente? Como ya no tenemos nada en ese nodo inicial de capacidad 9, ahora sí vamos a tomar la capacidad, vamos a tomar en nuestra iteración ese camino de O hasta A. ¿Sí? Y de ese O hasta A la vamos a llevar hasta el nodo C. ¿Y de ahí para dónde va a agarrar? A la E. ¿Por qué? Porque hacia la D ya no tiene como tal ningún dígito para poder enviarlo a alguna persona, alguna cosa para enviarlo a D. Listo. No es que no tengamos dígitos, no tenemos capacidad. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de dígitos, números, no, estamos hablando de capacidades. ¿Sí? Aquí no tenemos es la capacidad de enviar. ¿Y hacia dónde la vamos a enviar? Pues hacia el nodo E. ¿Cierto? Y de ahí llegará al F. Listo. ¿Cuántas personas puedo enviar en ese camino que acabaron de trazar? O, A, 4. C, E, F. 4. ¿Cierto? Que es la menor, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la siguiente red? ¿Cómo quedaría aquí? ¿Cuántas personas entrarían? Entonces serían 13 en total, contando las 4 que van a ingresar. Exacto. Listo. Aquí ya me ingresarían 13. Sí, señor. De ser la capacidad de O, ¿cómo me va a variar? Quedaría restada y como tal, él le enviaría 4, quedaría con 3 y en la final quedaría con 4. Llegarían a 4. Listo. Y de A. Igual, 3 y quedarían 4. Listo. En C. En C, ¿cómo quedaría? Quedaría como tal ya en 0 la capacidad y quedarían 6 en E. ¿Y quedarían, perdón? Las 4 en E. Ajá. Y nos mandaría hacia F, ¿cierto? Pues mire que nuestro nuevo resultante efectivamente es así. Entran 13 personas y no se van esas 4, o sea, esas 4 personas, aquí está, ¿sí? En nuestro caso.
Entran 4. Aquí teníamos una capacidad de 7, entonces me queda una capacidad de 3. Llegan todas las 4 personas a C. Y esas 4 personas salen de C y Llegan a E. cumplen toda mi capacidad. Llegan esas 4 personas a E y en E también cumplen mi capacidad y llegan a F. Y salen 13 personas. Y todo lo que entró es todo lo que sale, ¿cierto? Ujú. Entonces, mire que aquí llegaron 7 personas en este arco, aquí llegaron 6 que nos suman 13, pero vea que aquí la ruta con la que salimos dice que yo envié 9 personas por el camino y mandé las siguientes 4, que me forman las 13 personas, por el otro camino. Entonces, ¿sigo iterando? Pues que ya no habría como tal de C llegar a D o a E, porque ya están cero los dígitos, la capacidad. De capacidad. Entonces, ahí yo ya leía mi solución. Digamos, ese punto C es un punto en el que todo va a llegar ahí también, si se dan cuenta, y todo tiene que salir. Entonces, como yo ya mandé a las 13 personas en mis 13 carritos, pues yo ya no puedo mandar más gente. Y me genera mi solución óptima, mi solución básica factible, mi solución factible, que es esta red. Entonces, ¿cómo va a estar dada esta solución óptima? Esta solución óptima, pues nos va a decir, entraron 13 personas por el camino, por el camino de O hasta B, yo mandé 9, ¿sí? Yo mandé 9. Por el camino de O hasta A, yo mandé 4, que son esas 13 personas que quedaron ahí. Adicionalmente, yo por B mandé 9 personas y yo por A mandé 4 personas. Y ambas me llegaron a C. Pero en C, yo cogí esas personas y mandé 7 hacia el punto D y 6 hacia el punto E, que me dan 13 personas. Y en esa D, yo mandé 7 hacia F y yo mandé desde E 6 hacia F. Y las 13 personas que yo ingresé fueron las 13 personas que llegaron a su sitio de destino. ¿Comprendido? ¿Preguntas? ¿Qué tal el método? Bien, profe. ¿Sí? ¿Bien? ¿Comprendido? Sí. Más o menos, más o menos. Más o menos. Listo. Preguntas sobre este método, porque este método es base de lo que vamos a ver ahorita, que es el flujo del costo. ¿Sí? El flujo de costo mínimo. Y aquí vamos a tener una mezcla de varias cositas que ya hemos visto. Pero necesito que comprendan muy bien este sistema de flujo máximo. ¿Qué preguntas hay sobre este flujo máximo? No sé, profe, ¿cómo más? Creería yo. ¿Más que? Perdón, no se escuchó bien. Que me tocaría practicar un poco más, entender más el tema. Listo. Paola, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿No? Mara, Pues, profe, como dice, no sé quién fue el que habló, hay que practicarlo para ver si nos sale bien. listo. Natalia, Yo también le practico, profe. Sí, más práctica, profe. Más, Listo. digamos que sea como más sin práctica para entenderlo mejor. listo. Pero entonces ya practico con entendido Nat. cómo se maneja el algoritmo. ¿Sí? Fabián, Alberto, todos entendido cómo se maneja el algoritmo. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a ver costo mínimo. Flujo de costo mínimo. Flujo de costo mínimo, ya vamos otra vez a ingresar con toda la parte de formulación. Pero igualmente vamos a tener un algoritmo, ¿sí? Que lo vamos a ver paso a paso, de cómo desarrollar. ¿Qué pasa con esto? Pues la idea de este flujo de costo mínimo es obviamente maximizar todo el flujo dentro de la red, pero haciendo que nuestros costos, ¿sí? Dentro de ese flujo sean mínimos.
¿Sí? Entonces, el objetivo como tal es minimizar el costo de transporte. Si ven que esto es un método de transporte también, como tal. Es un costo de transporte satisfaciendo demandas de consumidores. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que puede ser un flujo de un tipo de producto, puede ser un flujo también para la parte de producción. Sirve mucho también para una parte de flujo en servicios. ¿Sí? Yo no minimizaría el costo del transporte, digamos, sino minimizaría el costo del personal que me satisfaga la demanda de mi consumidor. ¿Sí? Digamos, para un banco, toda la parte de el envío de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿yo cómo hago para que mi costo de enviar a una persona sea el mínimo y que me abarque todo un flujo o toda una ruta? ¿Sí? Interesante la cosa, ¿no? A eso va esta parte del flujo del costo mínimo. Entonces, vamos a tener el modelo matemático como tal. Entonces, vamos a tener nuestras variables que van a ser parte de este modelo, como el CIJ, que para todos nuestros modelos el CIJ siempre ha sido el costo por unidad. Lo que pasa es que aquí es el costo por unidad de flujo a través de un arco I, perdón, a través del arco que va desde un nodo I hasta un nodo J, o sea, de un nodo inicial hasta un nodo final. Vamos a tener el U sub IJ, ¿sí? Que ese U sub IJ nos va a decir es la capacidad del flujo que hay en el arco que tiene el nodo I. Vamos a tener el B sub I, que es el flujo neto generado del nodo I, ¿sí? Donde BI puede ser positiva si el nodo es fuente, o negativa si el nodo es una demanda o cero, o si es un nodo de transbordo. Cuando hablamos de todo, de nodos de transbordo, acuérdense que todo lo que entra sale, ¿sí? Entonces muchas veces este nodo puede ser negativo. Ahí es donde empezamos a mirar este tipo de nodos negativos, porque vamos a mantener ese balance de flujo. Y el X sub I, que como tal el X sub I son las variables de decisión que nosotros tenemos. ¿Qué es? El flujo en el arco, ¿sí? Que va desde el nodo I hasta el nodo J. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a averiguar realmente, nuestra variable de decisión. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una función objetivo específica, que es la de minimizar z, ¿sí? Que va a estar dada ¿por qué? Por la sumatoria de todos los nodos I de 1 hasta n, por la sumatoria de los nodos J de 1 hasta n, ¿sí? De los costos por nuestros flujos. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven y lo comparan con nuestro modelo de transporte, o sea, con los modelos de transporte que vimos, es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia la parte de la sumatoria que va a estar dada por un flujo. ¿Sí? Entonces, por ahí no hay nada que no hayamos visto normalmente. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar nuestras restricciones. ¿Cuál va a ser la restricción de nosotros? Entonces, para cada nodo, ¿sí? Va a estar dado por la sumatoria de los J, por la sumatoria de todos los X sub IJ, ¿sí? Menos la sumatoria de todos los X sub IJ, ¿sí? Y eso va a ser igual a nuestro flujo neto generado. Entonces, aquí es donde hay que tener la claridad. Lo que ingresa menos lo que sale es el flujo que yo genero. Pero debo tener en cuenta que mi variable X sub IJ, ¿sí? Que es mi variable de decisión, va a ser menor o igual a 0 o menor o igual a la capacidad de flujo que yo tenga en esos nodos. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta, vamos, esa condición de nuestra restricción. Entonces, mi restricción es lo que entra menos lo que sale, pero sabiendo que nuestro flujo, o sea, el flujo que nosotros vamos a mandar en ese arco, tiene que ser mayor que 0, pero a su vez tiene que ser menor o igual a la capacidad de flujo de nuestro arco. Que es lo que vimos realmente, lo que pasó en el flujo máximo. Enviábamos
un flujo mayor que cero, pero menor que, que la capacidad del flujo que tenía, que la capacidad del flujo que teníamos en el siguiente. Entonces, para hacerlo un poquito más visible, vamos a considerar esta red y vamos a mirar el costo mínimo. ¿Qué diferencias ven ustedes en la red que vimos con la red que tenemos ahorita? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay algo específico ahí en esa red que les estoy mostrando, en esta? Esta red tiene algo bastante importante. Me tiene los costos. distancias. Me tienen los costos. No las distancias, sino los costos. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo esta. 7. Ese 7 que ustedes ven ahí, ¿sí? Es la capacidad que yo tengo en el arco, ¿sí? En el arco, o sea, de lo que yo puedo enviar del nodo 1 al nodo 2. Este número de en medio me está dando el costo que yo tengo por mandar desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Y este 0 que ustedes ven es lo que va a entrar en el nodo 2 que yo mandé desde el nodo 1, que es nuestro nodo inicial. ¿Listo? ¿Entendida esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, como ustedes ven, cada arco, ¿sí?, tiene asociado una capacidad, tiene asociado su costo y tiene asociado pues, lo que va a entrar en el siguiente nodo. ¿Sí? O sea, ya está el flujo y el costo totalmente definidos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una mezcla de lo que ya vimos. Vamos a hacer unas rutas de flujo máximo con una ruta corta. ¿Cómo vamos a mirar eso? Pues vamos a ver la capacidad que yo puedo enviar desde mi nodo inicial hasta mi nodo final, pero a un costo mínimo. Entonces, nuestra ruta más corta la va a establecer el costo de transportar de un lado a otro. Entonces vamos a mirar las iteraciones. Entonces vamos a mirar iteración 1, ruta más corta. Mirando los costos, antes de ver, mirando los costos, solamente los costos, ¿ustedes por dónde mandarían el producto desde el nodo 1 hasta el nodo 6? Solo mirando los costos. Yo la enviaría del 1 al 2, Ajá. del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. Listo, perfecto. Del 1 al 2. Del 1 al 2. Del 2 al 3. Del 3 al del 4. 3 al 4 y del 4 al 6. Es el costo me cuesta mínimo. Llevarlo? En total serían 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Alguna otra opinión diferente? Del 1 al 3, del 3 No. al 5 Ah, sí. Sí, como dice Mara, está bien. y del 5 al 6. Y del 5. No, no, yo la embarré. Es del 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. 4 al 5, sí. Del 4 al 5. Listo. La que dijo Mara. Del 1 al 3, del 3 al 5 y del 5 al 6. Miremos costos. 3 y 3 son 6 y 5, 11. Me sale más barato el anterior. Sí, no, pero lo que le dije ahorita, profe. Del 1 al 3, Del del 3 3 al al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. No, Es así. del 4 al 6, sin enviar al 5. Sin enviar al 5. Ok. Entonces, sin enviar Sí. al 5. Del 1 al 3 y del 3 al 4. Del 3 al allá me cuesta del 4 al 5. 6. Y el 4 al 6 me cuesta, de 3, 4 y el 4 al 6 me cuesta 1, entonces serían 5, entonces es más barato. Enviarlo por esa ruta es la más barata. Entonces va a ser nuestra primera iteración. Efectivamente. ¿Cuál es nuestra trayectoria, nuestra ruta más corta?
Del 1 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. ¿Cuánto me suma eso? ¿Mis costos me suman? 5. Ahora, como yo ya tengo mi ruta específica, ¿sí? ¿Cuál es la menor capacidad que yo tengo para esa ruta? Disculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la menor capacidad que yo tengo, ¿sí? Para esa ruta? La menor capa de esa ruta que dijimos nosotros, De ¿sí? esa ruta ¿Cuántos que- enviaste? De esa ruta. 2. 2. Entonces, Eso. 2. ¿Cuánto producto va a entrar a esa red? Para esa ruta, 2. 2. Listo. Entonces, cuando miramos eso, tenemos esta red. Entonces, vamos a ponerle otro colorcito. Listo. Entonces, si ven que hay unas, que los arcos que están como de color naranja, esa es la ruta que se escogió. Ahora, vamos a ver. Están entrando ¿cuántas personas? ¿O cuánto producto? 2. Que es nuestra capacidad mínima. Y lo vamos a enviar del nodo 1 al nodo 3. Entonces, miren cómo cambia. Aquí ya me queda en 0, que es mi capacidad. Y llega 2 a este nodo. De ese nodo, ¿cuál es mi capacidad en ese nodo? Es 6. ¿Sí? La capacidad que yo tengo acá. 6. Es esta diagonal. Entonces, como yo envié 2, me quedaron 4. 4. Y me llegaron 2 al siguiente nodo. Y en mi nodo 4, que también tiene una capacidad de 6, pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, como ya tuvimos esa primera opción, esa es nuestra primera operación, otra vez, según mis costos y aquí ya empezamos a mirar qué pasa con las capacidades. ¿Cuál es la siguiente ruta más corta? Ahora sí la que yo había dicho, la primera, que fue la del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 6. Del 1 al 2, del 3 al 4 y del 4 al 6. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto me cuesta enviar eso? 6. 3, 4, 5, 6. 6. Listo. ¿Cuál es la mínima capacidad que yo tengo? Para 4. 4. 4 es la mínima capacidad. Listo, vamos a ver. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, 6. Me cuesta 6 y mi mínima capacidad es 4. Otra vez. Entonces, vamos a ver. ¿Sí ven? Líneas. Esas son las que están ustedes diciendo que vamos a tomar. Sí. ¿Cómo me va a cambiar mi capacidad? ¿Cuántas personas o cuánto producto me va a entrar? Si aquí 4. entraron 2 y aquí entraron 4, entonces 6 en total. van a entrar 6 en total. De esas 6 en total, yo las mandé 4 por aquí. Entonces, como mi capacidad era 7, me llegaron 4, me queda una capacidad en ese arco de 3 productos. Y lo mandamos por el 2. El 2, ¿cuál era mi capacidad? Mi capacidad era de 4, ¿sí? Y lo mandé hacia el 3, entonces aquí mi capacidad, ya copé mi capacidad y se mandaron 4. Chao. Se fueron 4 por ahí. Llegaron a 3 y se fueron otra vez por ¿dónde? Al 4. Al 4, copando mi capacidad, como antes había enviado 2,
envié las 4 que me faltaban, ya copé mi capacidad de ese arco, lo mando al 4 y de 4 lo mando al nodo 6, que es el nodo final, el nodo destino. Igual copando mi capacidad para ese nodo. Teniendo en cuenta eso, pues necesitamos otra iteración. ¿Cuál es la iteración que sigue? Igual, miren los costos, miren las capacidades de los nodos. ¿Por dónde yo puedo enviar? Ya es la única que queda, del 1 al 2, del 2 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. Exacto. ¿Cuánto me cuesta? 3, 6, 9, 9, 14. 14. Listo. Me cuesta 14. Efectivamente, me cuesta 14. Y mi capacidad, mi menor capacidad es 3. 3, que es por donde están, que es lo que yo puedo enviar. Y me va a generar este no, nuevamente 1, 2, 2, 4, 4, 5 y 5, 6. Y volvemos a hacer. Como me quedaban 3 por enviar, ¿sí? Ya aquí lo que yo estoy enviando son 9. Entonces aquí me quedan 3, se fueron esas 3, me coparon la capacidad, llegaron a mi nodo 2, ¿sí? Mi nodo 2 tenía una capacidad de 5, mandé las 3 que llegué, me quedó con una capacidad de 2, lo mandé a 4, que todavía tenía una capacidad de 5, ¿sí? Por este lado, mandé, me quedó una capacidad de 2, mandé esas 3, a 5 que tenía una capacidad de 8, pues me quedó 5, envié esas 3 y me llegaron a 6 las 9 productos. Listo. ¿Podemos seguir iterando? No, señor. ¿Por qué? Porque en las capacidades iniciales ya están en 0. Ya está en cero, ya tenemos nuestra capacidad inicial totalmente enviada. Ahora, a medida que nosotros estamos generando las rutas, pues vamos a generar la tablita de las iteraciones. Entonces, iteración 1. ¿Qué es U sub IJ? La capacidad de nuestro nodo. ¿Qué es CIJ? Es el costo de lo que es el costo de ese envío. Entonces, vamos a mirar el U sub IJ por el C sub IJ, ¿sí? La multiplicación de lo que yo envío, de lo que me cuesta, que en este caso para nuestro primer nodo es de 10. Vemos que nuestra primera ruta más corta, ¿sí? Vemos el mínimo de nuestro uso de nuestras capacidades, el total de lo que enviamos y el total del costo. Nuestra segunda iteración, igual, capacidad, costo, damos su multiplicación, la ruta más corta, nuestro K que es el mínimo, lo que se envía y el total del costo. Pero entonces aquí el total del costo, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo está variando? Igual que el total de la capacidad. ¿Cómo me está variando esto? Entonces, este total es lo que nosotros estamos enviando. Entonces nosotros enviamos inicialmente 2. ¿Qué sigue? Pues la suma de lo que yo envié más lo que yo ya tenía. Me da 6. Y aquí el costo ya no es solamente de 10, es de 10 más estos 24 que yo tuve que pagar para enviar estas unidades por ese arco. Nuestra tercera iteración con nuestra ruta, la capacidad de lo mínimo que nosotros enviamos y la variación. Como ya teníamos 6, enviamos 3, fueron 9 productos que mandamos y el costo que tuvimos fue 34 más esos 42 que me costó el último envío, que fue lo más costoso,
nos da nuestro costo total. Este es nuestro costo total. Y ya dijimos, ok, ya tenemos nuestra cantidad, enviamos todo lo que tenemos que enviar y fuera de eso ya sabemos cuánto nos presta. Entonces, aquí vamos a mirar la solución óptima, la solución factible, y va a estar dada por cada camino que sea, o por el uso de cada arco de nodo a nodo. Entonces, ve que por el nodo 1 enviamos, hacia 2 enviamos 7 unidades de producto, hacia 3 enviamos 2 unidades de producto, o sea, fueron 9 unidades de producto que enviamos, pero miren que desde 2 enviamos de las 7 que nos llegó, 3 hacia el nodo 4 y 4 hacia el nodo 1. Entonces, aquí nos llegó de 1 a 2, de 1 a 3 y de 2 a 3 nos llegaron 6 unidades de producto. Esas 6 unidades de producto fue las que se enviaron hacia el nodo 4. Y como al nodo 4 llegaron 3 unidades de producto y 6 unidades de producto, tenemos las 9 unidades de producto que enviamos inicialmente. Y desde el nodo 4 enviamos 6 unidades de producto hacia el nodo final, en este caso el nodo 6, pero las 3 unidades faltantes las mandamos por el nodo 5 y del nodo 5 hacia el nodo 6. Entonces, si ven que siempre se tiene un equilibrio de todo lo que entra debe salir. Y esto es el flujo máximo y esto es el costo mínimo. Son iteraciones muy sencillas, sumas y restas, pero deben tener muy en cuenta. En el flujo máximo, yo cómo empiezo a enviar y hacia dónde voy a enviar, y en el flujo del costo mínimo es desde dónde empiezo a enviar y cuán barato me va a salir. ¿Sí? Aquí ya no nos interesa tanto las distancias como lo que hablábamos en el árbol de extensión mínima, ¿sí? Sino aquí ya nos interesa más el costo y cómo ese costo va a ser mínimo enviando la mayor capacidad que yo tenga, o sea, la mayor cantidad de productos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Chévere? ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen estos dos métodos? Sí, por favor, ustedes me dirán. Bien, bien. Bien. Escucho opiniones. Que es hablar yo solo es terrible. No, profe, bien. Listo, sencillo. Bonito el tema, ¿sí o no? Cuando uno lo entiende, sí. ¿Qué no te queda claro? O sea, sí lo estoy entendiendo, pero como le dije anteriormente, hay que practicarlo. Y cuando lo vaya a hacer, pues lo molesta usted, porque ¿qué más puede hacer? Perfecto. Listo. Hablando de que me molestan a mí, solamente una persona ha encontrado en los ejercicios de transporte algo interesante. Y me ha preguntado qué es la parte de los nodos ficticios. Filas, por ahí. Los nodos ficticios tienen un manejo chévere. Bueno, hablando de ficticios. Complicado. Hablando de ficticios, los ficticios también en este tipo de ejercicios pueden aparecer en algún momento. ¿Sí? Dado caso que se incumpla, digamos, esta igualdad, vamos a tener que añadir un nodo ficticio para poderlo hacer cumplir. ¿Sí? Entonces el manejo de los ficticios, tanto en transporte como en toda la parte de redes, pueden ser bastante útiles, ¿sí? Porque, digamos, en redes, en actividades, nosotros podemos enviar una actividad hacia un nodo distinto y esa actividad puede que la lleguemos a penalizar con algún costo, pues, para evitar enviar eso allá. Pero nos puede también ayudar en tiempos de proyecto, ¿sí? Yo la envío y la puedo dejar de predecesora de alguna otra actividad, o puede ser un nodo que esté como congelando
algún riesgo también dentro de mi proyecto. Este tipo de cosas se ven pues, más con un análisis más adelante. Listo. Ok. Por ahora, esto es lo que vamos a mirar hoy. El jueves vamos a hablar todo lo que es CPM y PERT. Que CPM y PERT va a estar más ligado a toda la parte de proyectos. Listo, el cómo vamos a tener X cantidad de actividades predecesoras, hablo que si yo no cumplo la primera actividad no puedo pasar a la segunda, no puedo pasar a X actividades, y vamos a generar unas rutas críticas, ¿sí?, para poder llegar a una generación de proyectos con unos costos